Haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Primero Timoteo capítulo 2, y vamos a ir al versículo 11 hasta el 15, ¿listo? Hoy vamos a abordar la primera parte de este tema. No sé cuántas nos vaya a llevar, porque la verdad es que el tema sí es bastante extenso, y es bastante extenso porque se quiere dejar claro. Se quiere dejar muy claro porque hay muchas malas interpretaciones acerca de este tema. Hay muchas malas interpretaciones. Entonces lo que vamos a intentar hacer aquí es definir lo que bíblicamente Dios nos dice que es este pasaje, lo que sí significa y lo que no significa. Lo que sí significa y lo que no significa, porque ustedes ven, este pasaje es un pasaje que ya en principio, cuando uno lo lee, a las mujeres les impacta, ¿cierto? Ya en principio cuando uno lo lee, a las mujeres les impacta, abren los ojos, dicen, ¿cómo así? ¿Qué es eso? ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo es que eso funciona? Y eso es lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer es que quede muy claro qué sí significa y qué no significa. Entonces vamos a mirar, después de que, solamente como para hacer un breve recuento. Recuerdan que Pablo ha venido tratando el tema en primera de Timoteo en cuanto a cómo poner en orden la iglesia. Y seguramente lo que pasaba en Éfeso era que había algunos desórdenes que no dejaban que la iglesia estuviera viéndose de la forma que Dios quería que se viera. El primer desorden que Pablo va a atacar es la falsa enseñanza. Una iglesia que está bien ordenada tiene que tener mucho cuidado con la falsa doctrina. La doctrina es muy valiosa, es muy importante para el Señor, y la palabra de Dios debe ser cuidada tal como Él la transmitió. No como yo la quiero ver, no como yo la quiero decir, no lo que yo interprete según mi experiencia de esa palabra, sino lo que Dios dijo en ese momento para esos autores, y cómo esa buena interpretación nos ayuda a aplicar la palabra de Dios hoy correctamente. Porque esa es una situación muy difícil que tenemos ahora en nuestra sociedad cristiana. Tenemos muchas malas aplicaciones de la palabra porque no hay interpretación precisa. Entonces se van diciendo cosas como: usted es hijo del Rey de Reyes, Señor de Señores, usted puede tenerlo todo porque la palabra de Dios dice que usted es hijo. Y esas cosas lo que hacen es alejarnos de la voluntad de Dios, porque Dios nunca dijo eso, y se toma como si estuviera hablando Dios, y Dios no está hablando ahí. Entonces uno ve que Pablo lo primero que tiene que poner en orden en la iglesia en Éfeso y en las iglesias que están ahí alrededor y en todas las iglesias es la falsa doctrina. La enseñanza sana tiene que ser la vida y la que dirige a la iglesia. En el segundo capítulo empezó Pablo hablando acerca de un tema muy importante. En primer lugar empezó hablando del tema de la oración. Una iglesia sana tiene que estar dedicada a la oración. ¿Cuánto nos cuesta la oración, no? ¿Hace cuánto vimos acerca de la oración? Hace como más o menos un mesecito y medio, ¿no? Ahora vamos a acerca de la oración. ¿Cuántos ya empezaron a flaquear? Sí, empezaron hace un mesecito y medio y dijeron sí, y ya empezaron a flaquear. Anímese, hermano. La vida de la iglesia es una vida de oración. Ahí estamos cuadrando nuestra velada de oración. Vamos a ver cuándo podemos hacerla en un tiempo cercano. Pero la vida de la iglesia es una vida de oración. Lo segundo que Pablo tiene que poner en orden aquí en la iglesia, y que todas las iglesias tienen que poner en orden, es su vida de oración. La vida de oración es fundamental, y nos habló: hay que orar por los gobernantes, por los reyes, por su salvación, por todos los hombres, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Que vivamos quieta y piadosamente en toda piedad y honestidad. Que hayan reglas, que no hayan reglas que opriman a la iglesia, sino que hayan reglas que le den la tranquilidad a la iglesia de predicar el evangelio. Y cuando hayan esas condiciones, aproveche la iglesia, porque da la libertad de predicar el evangelio. Y da la libertad de que podamos tener expresión y libertad de culto, que en otras culturas no hay. Y sufren muchas cosas por esa persecución. Entonces la segunda cosa es la vida de oración. Pero ahí, involucrado a la vida de oración, Pablo va entonces a meter el tema del rol del hombre y la mujer en la iglesia.
Y empieza diciendo que Él quiere que quien lleve el liderazgo, que el hombre lleve el liderazgo en la oración y en todos los ámbitos, que el hombre lleve el rol del liderazgo, que también es algo que a los hombres tanto nos cuesta. Tomar el liderazgo de nuestra familia y ponernos serios con nuestra familia y guiarla espiritualmente, eso nos cuesta también, y le huimos a las responsabilidades también. Alguna responsabilidad, ay no, mejor a ella o mejor a él, heme aquí, envíalo a él, decimos a veces, ¿cierto? Porque nos cuesta mucho para nosotros como hombres tener y ocupar ese rol de liderazgo, y Pablo dice, una iglesia ordenada va a tener un liderazgo masculino fuerte y firme. Una iglesia sana y que madura va a tener un liderazgo masculino fuerte. Si no, va a ser muy complicado que todo lo que es iglesia como Dios lo quiere se lleve a cabo. Entonces, un liderazgo masculino fuerte tiene que ser la vida de la iglesia. Pero en segundo lugar, ya le habló a los hombres y les habló duro, y ahora les va a hablar después también en el capítulo 3 a los hombres específicamente, pero ahora les va a hablar a la mujer. Lo primero que va a decir en cuanto a la vida de la mujer de la iglesia local es en cuanto a ¿qué? A la vestimenta. La vestimenta va a reflejar madurez. La vestimenta de una persona va a reflejar lo que está en su corazón. ¿Va a reflejar madurez o va a reflejar inmadurez? Es importante este tema del vestido. Es importante este tema de cómo las mujeres se visten y cómo ellas se visten para Dios, porque eso va a reflejar también mucho de lo que está en su corazón y si ellas realmente van a mostrar madurez o no. Si ellas realmente están viviendo una vida que está gobernada por el Señor o está gobernada por sus propios deseos, por atraer la atención sobre sí misma. Y es muy interesante que Pablo hable del vestido, habla del vestido de la mujer específicamente, pero ahora en segundo lugar, Pablo va a hablar, siguiendo esa línea y esa sección, yo le puse la vida de la mujer cristiana, la vida de la mujer de la iglesia local. En primer lugar era la vestimenta de la mujer cristiana. En segundo lugar, aquí para el título del día de hoy, es esta sección que vamos a ver, es el diseño de Dios para la mujer cristiana. ¿Cómo es el título o el subtítulo más bien? El diseño de Dios para la mujer cristiana en la iglesia local. Y por eso es tan importante que nosotros miremos aquí lo que esto sí quiere decir y lo que esto no quiere decir, porque también por una mala interpretación de estos textos se han hecho malas aplicaciones de estos textos, y ha habido muchas personas maltratadas por una mala interpretación y aplicación de estos textos bíblicos. Entonces vamos a ver lo que sí quería decir Pablo, lo que sí quiere decir Dios y lo que no quería decir Dios. Entonces, vamos a leer el texto. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al versículo 15. Dice así: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor, santificación con modestia. Santificación con modestia. O sea, son 5 versículos nomás, pero qué cantidad de cosas que tienen y que dicen estos 5 versículos. Lo primero que vamos a ver hoy, este domingo, son el versículo 11 y 12. Prácticamente esta sección está dividida, este párrafo está dividido o estos versículos está dividido en 2 partes. En primer lugar, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y después va a venir la segunda parte, que si Dios permite la veremos dentro de 8 días. Entonces, en primer lugar, tenemos que pensar algo. La siguiente semana vamos a hablar un poquito más del feminismo, porque creo que ataca más la segunda idea. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que hay una sociedad que de unos años para acá se ha levantado con un movimiento feminista que ha hecho que la mujer pierda el diseño por el cual Dios la creó, o el diseño con el cual Dios la creó. Ese movimiento feminista ha hecho que muchas de las cosas que Dios dice en su palabra queden antiguas, que la verdad de Dios quede a un lado.
Y eso tenemos que tenerlo en cuenta porque muchas de pronto de ustedes vienen con ideas y pensamientos que están contrarios a la palabra de Dios. Y lo que tenemos que tener todos, en este caso específicamente las mujeres, es que tienen que tener una mente dispuesta para escuchar la voz de Dios y sujetarse no a lo que dice este mundo como regla, sino a lo que dice la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios dice es lo que tiene que ser, porque el diseñador, quien es Dios, es el que hizo todo este plan para hombres y mujeres, y Él es el que sabe lo mejor para nosotros. Ustedes saben, nosotros cantamos, ¿no? Nosotros cantamos: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo. Prácticamente lo que estoy diciéndole a Dios: Señor, mi vida depende de ti, yo te amo a ti, yo quiero obedecerte a ti, yo quiero vivir para ti. Eso es lo que le estamos diciendo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Eso es lo que le estamos diciendo a Dios. Pero cuando uno se pone en frente de textos como estos, tiene el peligro en su mente, por los prejuicios que hay, por las ideas que hay en este mundo, tiene el peligro de decir: esto a mí ya no me parece tanto. Yo creo que tu palabra es verdad, pero justo esta sección de tu palabra no es verdad. La verdad es la que yo quiero creer. La verdad es lo que yo siento creer. Y la verdad es que yo no quiero, no estoy de acuerdo con eso. Bueno, si ustedes han sujetado su corazón a Dios, entonces todo lo que dice la palabra de Dios bien interpretada, eso es así. Y mi corazón, aunque lucha y pelea, tiene que decir: Señor, bueno, si es así, yo quiero sujetarme a lo que tú dices. ¿Es así o no es así? Entonces ahí empieza a revolcarse el corazón un poquito, ¿cierto? Pero lo que sí tenemos que hacer es definir lo que sí significa este pasaje y lo que no significa este pasaje. Y la verdad que vamos a ir por varios textos, 3 hojas, ¿listo? 3 hojitas ahí. Entonces pónganse cómodos, abróchense sus cinturones, pónganse los cascos si trajeron. Recuerden que me pueden apedrear al final de la siguiente predicación. Hoy no, me dejan terminar la sección y después me pueden apedrear como quieran las mujeres, pero es lo que dice la palabra de Dios y yo solamente soy un heraldo. ¿Qué hace un heraldo? El heraldo lo que hace es agarrar lo que el rey dijo y decirlo, sin poner sus palabras, solamente decir lo que el heraldo dice es lo que el rey le mandó a decir. Entonces yo solamente tengo que decir lo que la palabra de Dios me dice que diga. Entonces aquí estamos con un problema. Uno de los problemas se llama el feminismo, ¿listo? Uno de los problemas se llama el feminismo. Dentro de 8 días lo vamos a poder ver un poquito mejor, como les decía, porque el tema de la siguiente semana es mucho más específico en cuanto a ese tema. Pero aquí decía un comentarista: el segundo tema acerca de la mujer trata de su actitud, de su comportamiento durante la enseñanza o predicación en la iglesia. Su actitud y su comportamiento durante la enseñanza o la predicación en la iglesia. Yo le puse como frase ahí para empezar a hacer el bosquejo, le puse como frase 3 aspectos del diseño de Dios para la mujer. 3 aspectos del diseño de Dios para la mujer cristiana. 3 aspectos del diseño de Dios para la mujer cristiana, y hoy solamente vamos a ver el primer aspecto. El primer aspecto es, versículos 11 y 12, la humildad de la mujer cristiana. ¿La qué? La humildad de la mujer cristiana. Y sí, para poder entender esto, y no solamente recibirlo, sino para poder entenderlo y para poder vivir esto, la mujer cristiana debe tener humildad en su corazón. Debe tener humildad en su corazón, porque el orgullo y la arrogancia que se genera en el corazón del ser humano, hombres y mujeres, lo va a llamar a uno a pasar por encima de lo que Dios dice. La humildad me pone a mí en la posición abajo y me dice: yo miro abajo, desde abajo, para servir a un Dios vivo y verdadero. Yo miro desde abajo, yo me pongo abajo para servir, para sujetarme al Dios vivo y verdadero. Entonces, en primer lugar, tenemos el primer aspecto, es la humildad de la mujer cristiana. En el texto dice lo siguiente, dice, capítulo 2, versículo 11 de 1 Timoteo. Dice: la mujer aprenda en silencio,
con toda sujeción. Lo primero que vemos aquí es que hay esta primera frase y dice: la mujer aprenda en silencio. Esa palabra mujer, como estaba también arriba en el versículo 8, quiero pues que los hombres, ese hombres es adulto del género masculino, no todos los hombres y mujeres, sino adulto del género masculino, el liderazgo masculino en la iglesia. Esa palabra mujer, la mujer aprende en silencio, también es traducida como adulto del sexo femenino. Adulto del sexo femenino, estamos hablando de las mujeres, sexo femenino, sexo femenino. No hay más sexos, masculino, femenino, y estamos hablando aquí del sexo femenino. La mujer, y le hace un mandato. El verbo que está aquí dice aprenda. Ese verbo está en imperativo. ¿Qué significa imperativo? Que esto es una orden, esto es un mandato, este no es una opción, esto no es algo que se pudiera hacer o no se pudiera hacer. Dios mismo viene como mandato a decirle esto a las mujeres específicamente, y a los hombres y a los pastores de la iglesia, que eso es lo que tienen que enseñar en su iglesia. La mujer del sexo femenino, dice, hay un mandato. ¿Y cuál es el mandato? Aprenda ¿en qué? En silencio, y aprenda con toda sujeción. Bueno, ¿qué era lo que estaba pasando en la cultura en Éfeso? ¿Qué era lo que estaba pasando en la cultura de Éfeso? Déjenme intentar mirar un poquito de la cultura, porque recuerden que para poder interpretar la Biblia precisamente, con precisión, uno tiene que mirar el trasfondo cultural, el trasfondo histórico de lo que está pasando acá. Hay muchas cosas de esa cultura que no son propias de nuestra cultura, como cuando hablamos, por ejemplo, de la vestimenta de la mujer, y hablábamos de que esa cultura identificaba cierta vestimenta con las prostitutas. Ahora en esta cultura no se visten de esa forma, ahora se visten de otra forma. Entonces es importante, para interpretarla, es importante tener en cuenta el contexto cultural. Bueno, entonces en primer lugar les digo, aquí dice la mujer aprenda, es un verbo en imperativo, y esa palabra aprenda significa recibir instrucción, recibir enseñanza, entender como resultado de haber aprendido. Eso es lo que significa la palabra aprenda. Aprenda significa recibir instrucción, recibir enseñanza. O sea que lo que está mandando Pablo aquí es que sí o sí es la responsabilidad de la iglesia, la responsabilidad del pastor o de los pastores, enseñar a quienes, a las mujeres. Y dice, pero pues obvio, ¿cierto? Aquí venimos y aprendemos todos, hombres y mujeres. Pero ¿saben que eso era un concepto novedoso para el primer siglo en la iglesia? ¿Por qué? Porque los otros grupos religiosos que existían en ese momento, en el primer siglo y siglos atrás, a la mujer la tenían muy relegada. Es más, a las sinagogas de los judíos no entraban ¿quiénes? Las mujeres. O sea que las mujeres no podían aprender nada en la sinagoga. ¿Por qué? Porque no podían entrar a la sinagoga. La cultura greco-romana con todos sus dioses tampoco tenían en cuenta a la mujer para el aprendizaje. O sea, la mujer era relegada, no puede aprender, no tiene que aprender. La mujer era muy tenida en poco en estas culturas. Para ese momento en el primer siglo, que Dios le haya dicho a Pablo que escriba esto inspirado por él, y que escriba que la mujer debe aprender, que es responsabilidad de la mujer aprender, y es la responsabilidad de la iglesia enseñarle a la mujer, era un concepto novedoso. O sea, que hubiera en la iglesia hombres y mujeres era un concepto novedoso para toda la cultura de ese momento. ¿Se imaginan? Era algo en cierta forma novedoso y maravilloso, sorprendente, y seguramente muy criticado. Oye, esa mujer entrando allá a la iglesia, esos cristianos, ¿cómo dejan entrar a las mujeres a predicar, a aprender en la iglesia? Entonces era un concepto novedoso para ellos que hubiera en esa cultura hombres y mujeres escuchando la palabra. Pero sí, lo que le dice a la mujer en primer lugar es que hay un mandato que ella tiene que cumplir, y el mandato que tiene que cumplir es que ella tiene que aprender. Aprender la palabra es algo que la mujer cristiana debe hacer constantemente.
debe dedicar su tiempo, debe dedicar su vida, debe estar atenta cuando llega a aprender, porque es algo que ella tiene que en su corazón poner. La mujer cristiana debe y tiene que aprender, tiene que aprender. Tiene que aprender, tiene que recibir instrucción, tiene que recibir enseñanza, y seguramente Pablo lo está haciendo para que si hay algún problema en esa cultura y que de pronto no entienden que la mujer también tiene que estar aquí escuchando y atenta, de pronto alguna iglesia la estaba dejando relegada, como el judaísmo, como la cultura y la religión grecorromana. No, la mujer tiene que llegar a la congregación y estar atenta para aprender y recibir la instrucción de la palabra de Dios que se ejerce en su pastor, con su pastor o con sus pastores desde el púlpito. Entonces es algo que a la mujer le llamaba ya la atención, y qué lindo, ¿no? Porque hay muchas personas que critican la Biblia diciendo que la Biblia tiene una cultura machista y que la Biblia relega a la mujer. Pues no, aquí lo que está diciendo Dios es que a la mujer no se la puede dejar relegada, porque la mujer tiene que venir aquí, estar en congregación y estar todos juntos, porque la mujer tiene que ¿qué? Que aprender, y la mujer está muy capaz de aprender, es muy capaz de aprender. La mujer tiene muchas cualidades hermosas que Dios le ha dado. La mujer, ahorita lo vamos a ver, no es inferior al hombre, solamente que el diseño es diferente. La mujer no es inferior al hombre, solamente que el diseño y los roles son diferentes. Eso es diferente, eso es diferente. Pero entonces, para el momento y para los que critican las mujeres u hombres, o el feminismo que se ha metido, que critica tanto a la Biblia por ser un libro machista o un Dios machista, lo que tiene que, por ejemplo, llamar la atención es que Dios sí está permitiendo y diciéndole a todos, hombres y mujeres, que tienen que llegar a la iglesia, a la congregación, ¿a qué? A aprender. Y qué lindo eso, ¿no? Ustedes se imaginan, iban en la sinagoga, llegaban y la mujer se quedaba afuera y el hombre entraba. En las culturas paganas el hombre seguía, la mujer, vamos a un contexto de enseñanza, la mujer se queda afuera, no, ella no puede ¿qué? Aprender, ella no puede entrar. Y en el mundo cristiano Dios le dice a los cristianos desde ese momento, la mujer tiene que llegar y la mujer tiene que aprender, tiene que recibir instrucción, tiene que, dice aquí, entender. Como resultado de haber aprendido, aprendo, entiendo y lo vivo para la gloria de Dios. Qué lindo el concepto del cristianismo. Entonces, aquellos que atacan a la Biblia como machista, aquí ya empieza a decir, no es así, porque Dios diseñó a hombres y a mujeres y dijo que ellos eran sus criaturas y que les había creado a imagen de Dios, hombre y mujer. ¿Lo había creado a quién? A imagen de Dios. Entonces no hay inferioridad, hay roles distintos, que creo que es lo que esta sección quiere ser específico. Hay roles para el hombre, liderazgo masculino, hay roles para la mujer. Entonces, en primer lugar, lo que vemos aquí es que a él aprenda, reciba instrucción. Ese es un mandato, y era algo que para la cultura de ese momento les tenía que volar la cabeza, porque eso no era lo común y lo normal. Por eso les digo que es tan importante entender la cultura, porque aquí para nosotros eso es algo normal, ¿cierto? Vemos, ¿alguna mujer se le dijo aquí que no entrara a la iglesia en algún momento? ¿Alguna? No, eso es algo normal. Venimos hombres y mujeres a aprender, también en las escuelas, en las universidades o en diferentes cursos. Eso es algo normal, pero para esa cultura eso no era normal. Eso no era normal. La mujer estaba rechazada, relegada, ella no puede aprender, ella es inferior, entonces no puede aprender. Y Dios dice, no, la mujer no es inferior, la mujer solamente tiene un diseño y un rol diferente, pero no es inferior al hombre. Entonces aprenda en silencio, y ahí después dice, en silencio, con toda ¿qué? ¿Ahí qué dice la palabra? No escucho a muchas mujeres diciendo esto. Aprenda en silencio con toda. Ahí más o menos, ¿no? Como que sujeción, ¿cierto? Y los hombres sí, sujeción. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Bueno,
¿Le es fácil a la mujer hablar? No, ahí sí, no. Ahí está el ejemplo, ¿no? No le es fácil a la mujer hablar, no. Ahí están las mujeres hablando, ¿no? Entonces, entendamos un poquito el concepto. Es interesante porque la palabra toda significa enteramente. O sea, enteramente ¿qué? Sujeta. Es lo que dice, aprenda enteramente sujeta. Es la palabra todo, enteramente significa esa palabra. Enteramente es la palabra toda. Y después sujeción. Y ahí es donde vamos a intentar ir al concepto, al corazón de este concepto que está aquí a Pablo hablando. Dice obedecer, ser obediente, poner bajo control o poner bajo sujeción. Aprenda en silencio con toda obediencia, podríamos decir. Aprenda en silencio poniéndose bajo control. Es la palabra bajo sujeción. Bajo sujeción. Entonces acá, por ejemplo, en la Biblia de las Américas es traducido esta frase es traducida de esta forma: que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Esa sería la frase en la Biblia de las Américas: que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. En segundo lugar, que la mujer debe aprender, la Nueva Versión Internacional, la mujer debe aprender con serenidad, con toda sumisión. Es interesante este término de silencio, porque acá lo traduce como calladamente y lo traduce también como serenidad. Serenidad. Lo que pasaba en la cultura y lo que Pablo está intentando atacar es que, claro, en los otros contextos a su alrededor para una mujer de Éfeso no había oportunidades de aprendizaje porque eran dejadas a un lado. Cuando llegó el cristianismo dijo, por ejemplo, que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre y no hay varón ni mujer, o sea, ninguno es superior al otro porque todos somos uno. ¿En quién? En Cristo, en Cristo. Entonces, cuando llega ese concepto, las mujeres empiezan obviamente a ser incluidas en la predicación del Evangelio y las mujeres empiezan a convertirse, a creer en el Señor Jesucristo como su Salvador, y muchas mujeres hicieron un ministerio hermoso. Ahorita lo vamos a ver. Dios utilizó a muchas mujeres para hacer un ministerio hermoso. Por eso no estamos hablando de inferioridad o superioridad, estamos hablando de roles diferentes, no estamos hablando de incapacidad, estamos hablando que las mujeres son muy capaces, pero tienen un rol distinto. Entonces, cuando llega este concepto al cristianismo, las mujeres empiezan a congregarse con los hombres, pero sí hay un problema en el corazón de la mujer. Sí hay un problema en el corazón de la mujer, y ese problema lo tenemos desde la caída. Y miren, vamos a ir a Génesis capítulo 3, porque ahí está el problema del asunto, y ahí es donde vamos a entender muchas cosas. ¿Sí? Vamos a entender muchas cosas. Miren que ahí en el capítulo 3 de Génesis, en el versículo 16, acaba de hablar de la esperanza de un Salvador, en el 3.16. ¿Llegaron ahí a Génesis 3.16? ¿Sí? En el 3.16 dice: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Hasta ahí, ¿es verdad o no es verdad? La que ya fue madre entiende esto muy bien, ¿cierto? La que ya fue madre entiende esto muy bien. El otro día escuchaba a una mujer que era una muchacha, creo que fue en la calle, no me acuerdo en este momento en dónde fue, ahora se me viene a la mente. Y esa muchacha algo estaba haciendo, algo le dolió, algo dijo, no, este es el peor dolor que yo he sentido en mi vida. Pero no era algo, una cosa. Y yo pensaba en ese momento lo que yo he visto y percibido de mis 3 hijos, en donde gracias a Dios he podido entrar a 2 de esos partos y estar con Lilia acompañándola un poquito. Es que el dolor de dar a luz es
impresionante, según lo que me transmite mi esposa, no sé, estoy mal, pero las mujeres que están acá me entienden, ¿cierto? Y acá una de las consecuencias de la desobediencia de la mujer al haber caído por causa del pecado era que iba a dar con dolor y se iban a multiplicar sus dolores en sus preñeces, en su alumbramiento cuando está para dar a luz. Con dolor darás a luz los hijos, y aquí aparece esta frase, dice, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará ¿de quién? De ti. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Como está escrita la frase y el sentido que tiene, es que ahora la mujer iba a estar luchando con algo en su corazón desde el principio de su vida como mujer, y es ponerse por encima de las autoridades establecidas, en este caso ponerse por encima de la autoridad del hombre. Ponerse por encima de la autoridad del hombre. Digamos que esto es lo que dice la palabra, pero pues siendo sinceros, y yo les pregunto, mujeres, ¿alguna vez ustedes han intentado pasar por encima de la autoridad del hombre? Sí. Gracias, mi hermana Marta. ¿Sí o no? Sí. Tranquila, mi hermana Marta, que no solo usted, todas. Les es natural de su condición pecaminosa, porque así es, intentar pasar por encima de la autoridad del hombre. Después Dios dice, ¿saben cuál va a ser parte también de esas consecuencias? Que aunque va a querer pasar por encima de la autoridad del hombre, él se va a enseñorear, o sea que bueno, va a ejercer su autoridad. Desafortunadamente hay muchas cosas ahí en el pecado, en el corazón del hombre, en donde la autoridad se vuelve violencia, la autoridad se vuelve maltrato, la autoridad se vuelve creerse superior a la mujer, y Dios no está diciendo nada de eso acá. Dios no está diciendo nada de eso acá, solamente estamos intentando definir el rol de mujeres y hombres. Ya lo dijo arriba en los versículos anteriores, el hombre debe liderar, porque esa es su labor, su función, su diseño. Ahora le dice a la mujer acá que la mujer debe aprender en silencio con toda sujeción. ¿Por qué? Porque para la mujer es un poquito más fácil, pongo poquito solamente como para que no se escuche tan feo, pero es un poquito más fácil pasar por encima de la autoridad del hombre. Entonces, en Éfeso estaba pasando eso, las mujeres cristianas, las mujeres estaban escuchando, aprendiendo la palabra, pero sí había un problema en el corazón de la mujer en Éfeso. Y no solamente en Éfeso, parece que en Corinto también estaba pasando esto, y seguramente si era en Corinto y también en Éfeso, significa que era una situación que estaban viviendo también las iglesias. Ahora, la mujer había sido incluida en la adoración pública como iglesia, pero entonces empezó a luchar con su corazón y empezó a creer que podía pasar por encima de la autoridad y del rol que Dios le había dado al hombre. Y pasaba en esa cultura y pasa en esta cultura también, porque es parte y culpa del pecado que tenemos en nosotros y que no queremos atacar, trabajar y sujetar al Señor. Entonces aquí vemos que sí, Dios le dice, hay una situación difícil con las mujeres, y es que ella tiene que aprender en silencio enteramente, con toda sujeción, obediencia. Y esa palabra que encontré en el término sujeción, que significa poner bajo control, es porque el pecado siempre va a intentar salirse de control. Y la situación que estaba pasando en Éfeso seguramente era que la mujer estaba fuera de control. Y fuera de control significa que no estaba sujeta al liderazgo masculino que Dios había puesto en la iglesia, pero también hacía parte de otro problema que estaba en la iglesia. ¿Cuál era el problema? La falsa enseñanza. Cuando hay una falsa enseñanza, la falsa enseñanza se va a transmitir a todos los ministerios de la iglesia. ¿Y saben qué seguramente estaba pasando con los falsos maestros? Que estaban permitiendo que la mujer pasara por encima de la autoridad que Dios le había dado al hombre, y entonces la dejaban enseñar. Miren que no es tan incorrecto el análisis que se hace en este aspecto. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20.
¿Listos? ¿Llegaron ahí? Último libro de la Biblia, Apocalipsis 2:20. Apocalipsis 2:20. Dice, aquí le está hablando una iglesia. La iglesia es la iglesia de Tiatira. Y bueno, escribe el ángel de la iglesia de Tiatira, versículo 19, yo conozco tus obras, amor, fe, servicio, paciencia. Versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Cuáles son las cosas que tiene contra ti? Mira lo que dice, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice, profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Quién permitió eso en esa iglesia? El pastor, porque le está hablando al ángel o al pastor. No es que el pastor sea un ángel, tranquilos. Le está hablando con esas características por ser el mensajero de Dios. Y le está hablando a ese pastor y le está diciendo, hay algo que ustedes dejaron entrar. ¿Y qué fue lo que dejaron entrar? Lo que dejaron entrar fue la falsa enseñanza de una mujer enseñando y seduciendo y pasando por encima de la autoridad que Dios le dio al hombre para ese rol específicamente. Y es tremendo porque ustedes pueden leer ahí después el otro poquito de la carta de Tiatira, pero lo que Dios hizo con esta mujer y con sus hijos fue tremendo. La lanzó en cama, la puso enferma, la castigó severamente, pero aquí hay dos partes. Seguramente lo que había pasado con Éfeso es que la falsa enseñanza, la falsa doctrina que estaba en el medio de la iglesia había dejado que los roles entre hombre y mujer se cambiaran. Y que se cambiaran a tal punto de que la mujer tomara el rol de enseñanza y autoridad en la iglesia y nadie le estaba diciendo nada. La falsa enseñanza se había manifestado en esa forma. Entonces la pregunta sería, y usted se hace la pregunta, entonces las iglesias donde hay pastoras, donde hay mujeres que enseñan ¿qué? Pues digámoslo que en un dicho sería blanco es, gallina lo pone y frito se come. Las iglesias en donde hay mujeres predicando y ejerciendo autoridad en cuanto a la enseñanza son iglesias, como dice aquí en esta carta, en donde hay una falsa enseñanza. Triste. Y otra vez decimos, ya lo vamos a intentar aclarar un poquito más, pero no es por capacidades, es por el diseño que Dios ha dejado para su creación y en este caso que va para la iglesia. Entonces aquí le dice en silencio, calladamente, con toda serenidad. Otro problema que estaba pasando en Éfeso no solamente era que las mujeres quizás estaban enseñando y predicando en la iglesia, sino que también lo que estaba pasando, según lo que dice aquí el estudio de la cultura, es que la mujer, cuando le dice sujeta, obediente y calladamente, la mujer con ese deseo en su corazón de pasar por encima, de refutar, de pelear, de manifestar su pecado de esa forma, estaba el pastor predicando o la persona, el hombre aquí predicando y se levantaba una mujer. Pero eso no es así. Eso así, y enfrente de toda la congregación refutaba de una forma grosera e irrespetuosa a lo que se estaba diciendo desde el púlpito. Y eso también tiene sentido, por eso le dice acá, calladamente y con serenidad, bajo control, porque la mujer estaba dejando que su pecado se elevara y era tal el punto del irrespeto que se levantaba y no dejaba hablar al pastor, no dejaba hablar al que estaba enseñando, el hombre que estaba enseñando lo estaba criticando, se levantaba en medio de todos y decía, eso no es así. Tremendo. Porque sí, no he visto mucho de eso acá, pero tengo en mi mente solamente un ejemplo de una mujer que era difícil enseñarle. No se dejaba enseñar. Cada vez que uno medio decía algo, ahí iba a hablar, ahí iba a decir, no, pero eso no es así, eso no es así, eso no es como usted lo dice.
le pasó al pastor Marco cuando empezó la iglesia en una reunión casera. Me tocó también a mí enfrentar esa situación, intentar poner la autoridad, pero esa persona me hizo recordar lo que está hablando aquí de la cultura de la iglesia de Éfeso. Una mujer que no sujetó su corazón, que no puso su corazón bajo control, y varias de esas mujeres se levantaban irrespetuosamente y decían: eso no es así, esto no lo creo, esto no lo vemos. Hacían que todo en la iglesia se desajustara, se desbaratara, y por eso es que Pablo le dice a la mujer: mujer, hay una situación difícil en su corazón, y la situación difícil en su corazón es que quieren pasar por encima de la autoridad del hombre. Ahora lo que van a tener que pedirle al Señor como mujeres cristianas es que tengan su corazón sujeto, que tienen que aprender, tienen que venir a aprender. Es el mandato y la responsabilidad de la iglesia enseñarles, pero van a tener que tener cuidado con ese pecado que está en su corazón, que quiere pasar por encima de la autoridad que Dios ha diseñado para el hombre y para la mujer. Tremendo, ¿no? Entonces aquí empezamos a ver la situación que se presentaba en Éfeso. Y por eso, no solamente para Éfeso, sino para todas las edades en la iglesia, la mujer va a tener que luchar contra su propio corazón y aceptar en humildad el diseño que Dios ha dado tanto al hombre como a la mujer. Me acuerdo que había una de las esposas de nuestros queridos hermanos de aquí de la iglesia que me decía, ella venía de un contexto de una iglesia carismática, y me decía: mi sueño, cuando yo conocí a Cristo, mi sueño era pararme en esa plataforma y predicarle a la iglesia. Ese era su sueño. Cuando conocí la enseñanza sana y cuando empecé a entender la palabra, pues ese sueño se cayó, porque no es el diseño de Dios, sino es el deseo de Dios que eso pase. Ese rol y esa posición Dios se la designó al hombre. Entonces aquí les leo un poquito de un comentario. Dice: la mujer aprende. Las mujeres no deben ser los maestros públicos durante las reuniones de toda la congregación, pero tampoco deben ser excluidas del proceso de aprendizaje. Entonces recuerdan que les dije, vamos a definir muy bien lo que sí significa y lo que no significa. Lo que sí significa es que las mujeres, Dios no les dio el papel de la enseñanza pública a la congregación formalmente o informalmente, pasando por encima de la autoridad del varón o del hombre, pero lo que no significa es que la mujer no puede aprender. La mujer tiene, y es un mandato que ella necesita aprender y debe aprender. Acá dice: las mujeres deben permanecer en silencio al abstenerse de enseñar y deben demostrar sumisión al abstenerse de usurpar la autoridad de los pastores o ancianos. Es un comentario del pastor que se llama John MacArthur. Dice, otra vez se los leo: las mujeres deben permanecer en silencio al abstenerse de la enseñanza pública en la iglesia a toda la congregación, y también deben demostrar sumisión al abstenerse de usurpar la autoridad que Dios le dio a los pastores y a los ancianos, o a los pastores en general. Las características de los pastores, que vamos a ver desde un mesecito más o menos después del campamento familiar, es que miren ahí 1 Timoteo capítulo 3, o sea, el capítulo que sigue acá. Solamente lo vamos a pasar ahí rápidamente. Dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Y qué dice ahí? Marido de una sola mujer. O sea, entre los requisitos de los pastores, ¿qué está? Que sea marido de una sola mujer. O sea, que esto a quién se lo está diciendo, hombres o a mujeres. A la mujer le está diciendo que sea marido de una sola mujer. Y suena chistoso, ¿no? Pero eso no lo crean, no está tan lejos de que ya estemos cerquita. Hay pastores homosexuales predicando la palabra. Y ahí no dice maridos de un solo varón, dice maridos de una sola mujer.
y yo sé que suena chistoso, pero les cuento, suena chistoso porque nosotros todavía no lo vivimos tan cerquita, pero la cultura americana en Estados Unidos, el otro día en el debate, yo les envié algo de un debate que estaban contra la ideología de género y no dejar que se les diga nada a los que están cambiando su sexo y todo esto. Había una pastora y lo que entendí era que era una pastora homosexual. Era una pastora homosexual defendiendo la ideología de género. Pastora homosexual defendiendo la ideología de género. Todo tergiversado, todo patas arriba, porque no se quiere en humildad sujetar al diseño de Dios para la mujer. Pastora, no, solo pastores. Homosexual, no, ella es mujer y debe ser heterosexual, hombre y mujer. Ideología de género, no, el diseño de Dios es la familia. Todo en esas tres palabras está mal. Pastora, homosexual y yendo hacia la ideología de género, todo está patas arriba. Por eso es que aquí la mujer cristiana en el diseño de Dios tiene que mostrar humildad al sujetarse al diseño que Dios le dio como mujer. Y eso es muy importante en este momento de la historia, porque van a estar tentadas a no sujetarse y no mostrar humildad, sino más bien mostrar orgullo y pasar por encima. Pero entonces aquí es el corazón de una mujer que dice: esto es lo que Dios dice en su palabra, Señor, yo me sujeto a ti. Esto es lo que tú quieres, yo me sujeto a ti. Amén. Es así tiene que ser. Y lo mejor que puede pasar es que el diseño de Dios sea expuesto, el diseño de Dios sea modelado, el diseño de Dios sea trabajado, el diseño de Dios sea todo. Porque Dios es el que tiene todas las cosas y sabe cómo hacer las cosas bien. ¿Cierto? ¿Cuántos confían en que Dios es todopoderoso? Amén. ¿Cuántos confían en que Dios es omnisciente? O sea, que todo lo sabe. Que Dios es un Dios soberano. Amén. Y si ese es el diseño de Dios, entonces ¿qué tendríamos que hacer? ¿Pelear contra Él? Ayer le decía a los jóvenes: buena suerte. ¿Pelear contra el diseño de Dios? Ya les digo en contexto por qué les dije a los jóvenes buena suerte. Hay una escena de una película que a mí me gusta mucho, en donde está el superhéroe. Solo me gusta ese superhéroe. Y está el superhéroe y él es el que está atacando a todos los mafiosos en la noche con sus manos, peleando contra ellos y todo eso. Él tiene una compañía muy grande y uno de los trabajadores de la compañía se dio cuenta que él era el superhéroe que en las noches hacía todo esto, y fue donde el gerente y le dijo: he descubierto, así parafraseando, he descubierto que este jefe de la compañía es el que en la noche está peleando contra todos esos mafiosos. Entonces, lo que yo quiero a partir de hoy, para no destapar todo eso y no decirle a todos que él es el superhéroe, quiero a partir de ahora $10 billones por cada año hasta que me muera. Así con su cara de soberbia, ¿cierto? Su cara de soberbia, como que descubrí algo que nadie más descubrió. Se le pone enfrente el hombre de la compañía, el gerente de la compañía, y dice: espere, déjeme intentar entender lo que usted me está diciendo. Lo que usted me está diciendo es que quiere chantajear al hombre que en las noches con sus manos destruye a todos los mafiosos y que está atacando a todos estos hombres malos. Y se ríe, hace una sonrisa y le dice: buena suerte. O sea, usted va a chantajear al hombre que puede destruirlo solamente con una mano. Buena suerte. Va a pelear contra el hombre que puede destruirlo solamente con una mano. Buena suerte. Cuando uno no acepta esto de la palabra, se está poniendo en contra del diseño de Dios. Y como dijo ese hombre a ese señor: ¿usted se va a poner a pelear contra Dios? Buena suerte es una frase de la película, ¿no? Pero que le vaya bien si se va a poner a pelear contra Dios.
usted cree que se puede poner a pelear contra Dios. Entonces es mejor que el creyente, el cristiano, sujete su corazón. Y yo sé que para las mujeres esta es una porción difícil, y ni les digo la que sigue, porque la que sigue va a ser aún mucho más difícil de entender para muchas mujeres. Y perdónenme, pero como les digo, si alguien quiere venir y discutir conmigo este tema, alguna mujer, con serenidad, con tranquilidad, lo discutimos y lo charlamos y miramos y compartimos. Pero esta es la palabra de Dios, inerrante, que no falla, la que Dios dejó para que nosotros nos guiáramos del Dios perfecto, omnisciente, soberano y omnipotente. Entonces esto es lo que es: Dios no se equivoca, Dios es Dios. Entonces deben demostrar su misión. Otro comentario que encontré aquí dice, dice acá, el mismo problema estaba pasando en la iglesia en Corinto. Había un problema similar. Aparentemente algunas mujeres no guardaban tranquilidad en las reuniones, sino que interrumpían al maestro con actitud incrédula o rebelde. En vez de estar en la reunión para aprender con humildad, algunas cuestionaban las enseñanzas de los líderes varones. Entonces estaba desde dos puntos este problema de la mujer aprende en silencio con toda sujeción porque no les es permitido enseñar. Está desde el punto de la grosería del corazón que se inflama y sale por la boca, y la segunda desde pasar por encima de la autoridad del hombre al enseñar porque no se les es permitido a la mujer enseñar. Eso no fue como Dios lo diseñó, no fue como Dios lo diseñó. Acá dice el apóstol afirma que tiene que respetar el orden establecido. Los líderes varones impartirán la enseñanza. Ese es el principio bíblico. Él relaciona la enseñanza con ejercer dominio sobre el hombre. La enseñanza es una posición de autoridad. El que se para aquí se para con la autoridad de Dios. Es más, Dios le dio a los pastores el gobierno, le delegó más bien a los pastores el gobierno de la iglesia, y eso tiene evidentemente que ser a través de una autoridad, de ejercer autoridad. No autoritarismo, que significaría dictadura dura y férrea, sino autoridad, ejercer la autoridad como Dios la ha diseñado, como Dios la ha mandado. Entonces, el venir y pararse aquí es la autoridad delegada de Dios a un pastor o a un hombre que habla en nombre de Dios con su palabra. Enseñar es ejercer autoridad. Entonces, a la congregación, estamos hablando de lo que sí significa, después vamos a hablar de lo que no significa, o estamos intercambiando. Pero, entonces, la autoridad se ejerce al predicar la palabra. Entonces no se le es permitido a ninguna mujer venir y pararse a enseñar, porque estaría ejerciendo ¿qué? Autoridad, y no fue lo que Dios diseñó para la mujer. Lo que Dios diseñó para la mujer es que ella pueda aprender, y ya vamos a ver también en qué ámbitos ella sí puede enseñar. Ellas sí pueden enseñar. Entonces los líderes van a impartir la enseñanza. Relaciona la enseñanza con ejercer dominio sobre el hombre, porque la persona que imparte la enseñanza comunica las interpretaciones, doctrinas y normas en la que la congregación crecerá y seguirá, y lo hace con toda autoridad. Con toda autoridad. Pablo afirma que el papel de autoridad pertenece a los varones, como se verá en el capítulo 3, que ya lo vimos, cuando habla de los obispos, ancianos y pastores, género femenino o masculino. Masculino, los hombres son los que deben llevar el pastorado, y ellos son los que tienen que enseñar a la congregación de hermanos, Y aquí dice, versículo 11, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar ¿en qué? En silencio, controlada, calladamente, en el momento en el que está impartiéndose la enseñanza. Está hablando específicamente de ese momento en el que se está impartiendo la enseñanza. La mujer no va a predicar desde el púlpito, y la mujer no se va a levantar en rebeldía a refutar con sus palabras lo que el pastor está diciendo en su palabra. Eso no significa que el pastor no se equivoca.
para decir algo que no significa. Eso no significa que el pastor no se equivoque y nadie le puede decir nada, o es más, que una mujer no puede venir y decirle al pastor: pastor, es que a mí me pareció que esta parte de la haga silencio, usted no puede hablar. Eso no es lo que significa esa porción. Está diciendo, en el momento en que se imparte la enseñanza, la mujer va a frenar su corazón para no sacar por su boca la rebeldía de su corazón y distraer a todo el mundo. Pero puede ser que yo me equivoque, y si usted como mujer se da cuenta que yo me equivoco, que de pronto interpreté mal, porque ustedes también están aprendiendo y están estudiando y Dios les manda eso, ¿qué tienen que hacer? Pues venir a mí y preguntarme: pastor, yo tengo una pregunta, es que mire, usted dijo esto y no lo entendí muy bien. Usted dijo esto, pero a mí me parece que la palabra de Dios dice esto. ¿Podemos hablarlo? Pues lo hablamos. ¿Cuál problema hay con eso? Puede ser que yo estoy equivocado, porque yo me equivoco. Pero está hablando uno, la mujer no puede enseñar públicamente a la congregación. No es su rol, no es su papel. Pero en segundo lugar, la mujer no puede levantarse en plena asamblea mientras hay enseñanza y refutar lo que la persona aquí está hablando, por más de que se equivoque. ¿Qué tiene que hacer? Espérese, y al final, ¿qué viene? O después del otro día viene y charlamos y hablamos. Entonces ahí está lo que sí significa y lo que no significa. ¿Por qué se los digo de esta forma? Porque hay contextos de iglesia en donde la mujer no puede hablar nunca. Y hay donde vaya y le hable al pastor algo, y hay donde vaya y le diga que el pastor está mal en algo. No, eso es un pecado. Expulsión. Usted no hable, que usted es mujer. Y se los digo así tan drástico porque es que así ha pasado. Y malinterpretando esto, malinterpretando este pasaje, es que la mujer no puede hablar nunca. Es decir, la mujer no le puede decir nada al esposo. No, eso no está hablando acá. Eso no está hablando acá. La mujer no le puede decir nada al esposo. La mujer no puede decirle: mi amor, te estás equivocando. No saques el televisor de 57 pulgadas a 100 meses con interés del 4.5. Nos vamos a endeudar, mi amor. Cállese, que usted es mujer. Eso no es lo que está diciendo acá. La mujer tiene que estar sujeta en su corazón. Ahora, lo que no significa es que usted le diga: es sinvergüenza, usted lo que está haciendo, no sea bruto. No, con toda, ¿qué dice ahí? Sujeción, con tranquilidad, dominada, dominio propio. Entonces eso no significa que la mujer no puede expresar. Han venido hermanas aquí, me dicen: pastor, mire esto, listo, está bien, no hay ningún problema. Tengo una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? No hay ningún problema. Porque, y se los vuelvo a repetir, porque hay contextos de iglesia en donde esto se interpreta así: la mujer no puede decir nada en ningún momento, en ningún contexto, en ninguna situación. Hay que le diga algo al esposo. No, eso no es así. La mujer es la ayuda idónea. Y como ayuda, si ella ve a su esposo yéndose al barranco, ¿qué va a hacer? ¿Lo empuja para que se vaya más al barranco? Ay, por fin, Señor, te lo llevo. No. ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a empujar a que se vaya al barranco? No. Lo que va a hacer es ¿qué? Decirle: mi amor, cuidado, espérate, oremos, pensemos. ¿Esta es una sabia decisión o no es una sabia decisión? ¿Tú ya le preguntaste a alguien? ¿Le pediste consejo a alguien? ¿Le pediste consejo al pastor? Así sea para una compra, para pasarte, para cambiarte a vivir a tal parte. ¿Ya preguntaste? ¿Hiciste eso? Oremos, mira lo que Dios dice en su palabra, también puedo ver esto. Eso es una ayuda. Eso es una mujer sabia. Y más para nosotros los hombres, que a veces, como los jovencitos, creemos que no la sabemos. Todas, ¿sí o no, Carlitos? Todas no las sabemos nosotros. Y después nos pegamos unas estrellas. Y nos pegamos unas estrellas, y ahí está la esposa con dos reacciones. Sí, yo le dije, ya. O: ay, Señor, ayúdanos y dale sabiduría a mi esposo para que tome sabias decisiones. Entonces ahí uno puede entender lo que sí significa este pasaje y lo que no significa este pasaje.
Ahí ya hablamos de Apocalipsis 2:20, en donde se le había permitido a esta mujer enseñar, predicar una consecuencia de una falsa enseñanza, y Dios fue contra esta mujer y contra los que estaban en esta situación, y fue muy duro y muy drástica con ellas. Fue muy dura y muy drástica con ella. No permito, no le permito. Esa también es una palabra que es un imperativo y es un mandamiento. No permito. Esta palabra tiene el sentido de no dejar que alguien haga lo que quiere o lo que desea. No le es permitido, por más de que lo desee una mujer, no le es permitido pararse a predicar desde el púlpito en la iglesia. Ya vamos a ver otros contextos. ¿Listo? O ser un maestro también, porque la palabra ahí, enseñar, es la palabra en griego, los que saben griego, es la palabra didasko, de donde viene la palabra didasko, enseñar, o didáctica, una enseñanza didáctica. Cuando se enseña, se hace con formas didácticas. No se les es permitido a la mujer enseñar en la congregación pública. Esta es una función muy importante y oficial en la iglesia, y no es que la mujer no sea importante, pero Dios le designó esa labor importante y de tanta responsabilidad. ¿A quiénes? A los hombres. De verdad que hay personas que se paran a decir cualquier cosa en los púlpitos. Hay personas que se paran a decir cualquier cosa, positivismo, lo que sea. Pero la enseñanza de la palabra de Dios requiere mucho esfuerzo, requiere mucha precisión, requiere mucho estudio, requiere mucha dependencia de Dios, requiere mucha oración. Hay mujeres que cuando hemos charlado en reuniones caseras acerca de estos temas, dicen: la verdad es que ser pastor no es fácil. Entonces, sí, que se lo deje mejor a los hombres. La verdad, déjeselo mejor. Gracias a Dios que Dios le designó esa labor. ¿A quiénes? A los hombres. Porque meterme en ese chicharrón, y sí, es verdad, es una responsabilidad muy grande. Entonces no les es permitido a la mujer enseñar, porque eso significaría o se vería como usurpar la autoridad o pasar por encima de la autoridad que Dios le dio al hombre. Aquí Pablo prohíbe que las mujeres ocupen el oficio pastoral y ejerzan las funciones del pastor o del maestro, pero no les prohíbe que enseñen en otras condiciones y circunstancias apropiadas. Miremos una o dos. Hechos capítulo 18, versículo 26. Hechos capítulo 18, versículo 26. A ver a quién encontramos acá. Hechos capítulo 18, versículo 26. Hechos capítulo 18, versículo 26. ¿Llegaron ahí? ¿Sí? ¿Cuántos no han llegado todavía? Recuerden que estamos en campaña de Biblias físicas. El celular, cuando entren a la iglesia, si no es algo importante, modo avión y al bolsillo. ¿Listo? Pero estamos en campaña de Biblias físicas. El que no tiene, hay Biblias baratas a partir de 10,000. Entonces nos avisa. Y no la vendemos nosotros, ¿no? Por las dudas. No es publicidad política no pagada. Hechos capítulo 18, versículo 26, está hablando de un hombre, Apolos, en la ciudad de Éfeso precisamente, y dice que este hombre estaba enseñando, y en el 26 dice: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de ¿quién? De Dios, porque él estaba hablando del bautismo de Juan. Pero ellos le dijeron: mire, espere, porque el bautismo ya no es el bautismo de Juan, es el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién estaba ahí enseñándole a Apolos? Priscila y Aquila. Priscila y Aquila estaban enseñando una pareja de esposos. En un contexto no formal, lo agarraron aparte, y eso pasa mucho. Y dice que Priscila y Aquila, ambos estaban ¿qué? Enseñándole a Apolos, que fue después como reconocido como un gran maestro en toda la región de las iglesias, por todas las iglesias. Entonces aquí Priscila y Aquila, ¿cómo se dio esa conversación? Entonces salió Apolos, vino este matrimonio y dijo: mira, venga,
Venga, aparte, queremos hablar una cosita con usted. Mire, lo que nosotros hemos aprendido de la Biblia, Pablo el apóstol nos enseñó fue esto. El bautismo de Juan ya era para el momento en el que se anunciaba la venida del Mesías, pero el Mesías ya vino, ya murió, ya resucitó, ya ascendió al cielo, ahora nos ha dado esta misión y esto, y estaban los dos hablando. Eso pasa en las conversaciones, ¿cierto? Puedo pensar en muchas veces en las que, por ejemplo, yo estoy con Lili y viene alguien y a preguntarnos algo, o estamos en una sala con unos amigos y estamos charlando y charlamos, y en la conversación hablo yo una cosa y también en la conversación que hace Lili, pues ella también habla. ¿Y qué está haciendo ahí? Enseñando. Mucho. Por eso hay que tener tanto cuidado con lo que uno dice, porque siempre que uno habla, uno está enseñando algo. Y a veces nos creemos que sabemos mucho y no, el consejo, mi hermana, es este. Mire, lo que yo tengo como experiencia, no, cuidado. Sí puede valer la experiencia, pero usted tiene que hablar un consejo bíblico. Usted tiene que decir lo que la palabra de Dios dice, porque usted está enseñando en muchos contextos. Y en ese contexto fue lo que pasó. Claro, la mujer en un contexto informal, sin pasar por encima de la autoridad del hombre, ¿no? Estamos ahí con mi esposa y ella le dice al esposo: ay, cállese que usted no sabe. Venga, yo sí le digo bien. Hermana, mejor en silencio y con toda sujeción. ¿Sí? Es que usted no sabe. Ay, pero usted no le puso cuidado al pastor lo que dijo. Mire, no siga diciendo que tenga memoria fotográfica, más bien tome ese cuaderno y se lo regalo para ver si anota algo allá en la iglesia, a ver si de pronto ahora sí le entra algo, porque es que en esa cabecita está como muy cerrada. Eso es horrible, es groserísimo. Eso es pasar por encima de la autoridad del hombre, hasta en un momento como ese en el que estamos compartiendo con alguien. Eso de una mujer no es una mujer que profesa piedad, lo que dijo anteriormente. Una mujer que está pasando por encima de la autoridad de su esposo, que está hablando mal de su esposo, ¿eso qué presentación tiene? Eso no es lo que Dios diseñó. Y el esposo allá se agacha, no, pues sí, debe ser que ella tiene razón. La chiripiorca, bueno, vasito de agua, écheselo en la cara, a ver si de pronto despierta. Pero, y el esposo, ahí, ¿qué pasó? No es para que la grite tampoco. Usted que viene no escucha al pastor decir que usted pasando por encima. No, con amor y con cuidado. Pero sí hay un contexto en el que nosotros como hombres y mujeres enseñamos. Cuando usted está con sus hijos, ¿le enseña a sus hijos? Todo el tiempo le está enseñando a sus hijos también. Eso no es algo que Dios prohibió. Usted tiene ese contexto de su hogar también para poder enseñar. Ahora les digo otro pasaje. El pasaje está en Tito capítulo 2, versículo 3 y versículo 4. Tito capítulo 2, versículo 3 y versículo 4. ¿Listo? Tito capítulo 2, versículo 3 y versículo 4. Tito capítulo 2, versículo 3 y versículo 4 dice: las ancianas, asimismo, las mujeres ancianas, las mujeres maduras, asimismo, ya después vamos a llegar a Tito, ese pasaje para definirlo y aclararlo, no es pastoras por las dudas, las ancianas, las mujeres maduras, asimismo sean ¿qué? Reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. ¿Qué dice ahí la palabra? Que enseñen, es esa misma palabra allá en 1 Timoteo capítulo 2, que enseñen ¿a quién? A las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Qué lindo ministerio el que tienen las mujeres maduras, mayorcitas o maduras en la iglesia. ¿Cuál es ese ministerio? Enseñarle a las mujeres más jóvenes a que amen a sus esposos y a sus hijos, no a que critiquen a sus esposos y a sus hijos, sino que amen a sus esposos. Y ahí hay un contexto de enseñanza en la que la mujer también está, ahora también una mujer está enseñando a mujeres, y eso está bien. Pero no es que también sería la otra parte de lo que no debería pasar, es que la mujer se para aquí a enseñar en una reunión de mujeres y dice: bueno, ahora sí les voy a enseñar yo porque es que el pastor no sabe enseñarles nada. Sería pasar por encima de la autoridad también el pastor.
Entonces todo en su contexto y bien cuidado, sin irse a extremos, más bien en el equilibrio bíblico. En silencio porque no se admite ejercer dominio sobre. La palabra ejercer dominio sobre significa tener plena autoridad sobre, dominar, controlar o tomar el control. Y ese verbo está en presente activo. Activo significa que la mujer agarra su actitud de su corazón rebelde y empieza a ejercer dominio, a tener autoridad, a dominar, a controlar, a tomar el control. ¿Es fácil para una mujer tomar el control? Sí, es muy fácil, es facilísimo, por ese deseo en su corazón de ir y pasar por encima. Yo lo veo mucho en mis hijos. Ahí tengo una hija de 5 años, linda, hermosa, que ella es mujer, y es bien mujer. Y ella desde muy pequeñita manifiesta su deseo de ella querer hacer, pasar, responder, controlar la situación, controlar toda la situación, controlar los juegos, que haga, que no haga, que sí, que muévase, que venga para acá, para allá, para aquí, para allá. Bueno, se entiende, ¿cierto? Es parte de ser mujer y viene con ese chip en su corazón y hay que trabajar eso en su vida, y es así. Entonces no le permito a la mujer que en ese aspecto ella tome el control domine sobre. En ese aspecto de la enseñanza en la iglesia, en la enseñanza, tiene que tener cuidado con su corazón, porque la mujer va a querer controlarlo todo, y tiene que tener cuidado porque en ese control, en su pecado de su corazón, va a intentar pasar por encima de la autoridad del hombre. Y yo entiendo, mujeres, porque hay mujeres que me dicen: pero pastor, es que este hombre no se mueve, este hombre no hace nada. Y hay mujeres que con dolor me han dicho: ¿cuántas veces usted ha predicado desde allá la autoridad del hombre, el liderazgo masculino, pero este hombre no hace, no se mueve, no despierta? Yo entiendo que hay situaciones como esas hasta que Dios obre en el corazón de estos hombres, pero eso no significa que no tenga cuidado como se expresa, no significa que no tenga cuidado de pasar por encima de la autoridad de su esposo. Eso no significa eso. Entonces, ejercer dominio sobre el hombre. Y ahí ese ejercer dominio también significa ser señor o gobernar. O sea, como si estuviera por encima enseñoreando o gobernando, porque ese no fue el diseño que Dios le dio a la mujer en la iglesia. En la Biblia de las Américas dice ese versículo: yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca en silencio con toda sujeción cuidadosa y respetuosa. Algo más, un poquito más antes de terminar, que ya se me fue el tiempo, pero un poquito más acá, y dejamos para la siguiente semana lo siguiente. Otro comentario en cuanto a ejercer dominio sobre. Dice: Pablo prohíbe que las mujeres ejerzan cualquier tipo de autoridad sobre los hombres en la congregación de creyentes, puesto que los ancianos son quienes cumplen esa función. Esa posición de autoridad estaba para los pastores. Todos los líderes deben ser hombres, como lo declaran los requisitos de 1 Timoteo 3:2 y 1 Timoteo 3:5. No significa que las mujeres no pueden hacer nada en la iglesia, pero sí lo que Pablo nos está diciendo desde este pasaje anteriormente es que el liderazgo tiene que ser guiado, dirigido y controlado ¿por quiénes? Por los hombres. Las mujeres van a hacer muchísimas cosas y son una bendición, pero el liderazgo deben llevarlo los hombres. ¿Listo? Entonces, aquí Pablo contesta que están fuera de orden, porque la autoridad de enseñar y aplicar la palabra es de los líderes varones, y ellas han de respetar el orden que Dios ha establecido. Entonces, ¿cómo van, mujeres? ¿Entendido? ¿Sí? ¿Creen que se entendió? ¿Creen que quedó claro?
¿por qué razón no hay mujeres que predican y no hay pastoras que predican a toda la congregación? No es el diseño de Dios. Se entendió de pronto en cuanto al problema de pecado que tienen de pasar por encima de la autoridad, con irrespeto, con mucha soberbia. La característica de una mujer de iglesia y la vida de una mujer de iglesia, según el diseño de Dios para la mujer cristiana, es humildad, sujetarse al diseño de Dios. Ustedes como mujeres tienen un gran y lindo privilegio, ya lo vamos a ver también en la siguiente sección, pero la verdad que Dios es muy sabio. Hay tantas diferencias entre hombres y mujeres, y esas diferencias, ¿saben qué hacen? No son diferencias para dividirnos, sino que esas diferencias lo que hacen es que complementarnos. Le haré ayuda idónea para él. Ay, qué hermoso ese texto. Y la verdad que puedo decir, sí, una mujer, mi esposa en primer lugar, es una ayuda gigantesca, una ayuda, una compañía muy grande, y las mujeres que Dios ha regalado a nuestra congregación también son una ayuda y una bendición muy grande. Entonces, la humildad de la mujer cristiana está en sujetarse al diseño de Dios, a lo que Dios diseñó para ella. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por permitirnos compartir tu palabra, todo lo que, Señor, hay que decir, todo lo que hay que aprender. Gracias por darnos las herramientas para hacerlo de una forma muy precisa y de una forma en la que podamos aplicar este concepto de una manera adecuada. Padre, oramos agradecidos contigo, tú eres bueno, has sido bueno con nosotros siempre. Y gracias, Señor, por las mujeres que has puesto a nuestro alrededor. Gracias por ellas, como mujeres han sido tan especiales para nosotros, empezando por nuestras esposas, por nuestras mamás, por las mujeres de nuestra familia en sangre que has puesto y las mujeres de nuestra familia en Cristo que has puesto alrededor. Qué bendición, qué tesoro que tenemos al ser acompañados por ellas. Gracias por el diseño tuyo, Señor. Gracias porque no podía haber sido mejor. Las características son esas, y ayúdanos a trabajar y a luchar contra nuestro propio pecado. Nosotros como hombres, a no ser los líderes que tú has mandado, no ejercer ese liderazgo masculino. Perdónanos y perdona, Señor, a las mujeres que han querido usurpar a esa autoridad que tú has delegado al hombre. Pero bueno, Señor, estamos acá para aprender y para pedirte que obres grandemente en nuestra vida, que obres grandemente en nuestro corazón, y que nos permitas, Señor, vivir esto, vivir tu palabra para gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús oramos. Amén.